Hay un intento de los grandes medios de comunicación de resucitar la Operación Lava Jato, con la idea de obstaculizar al gobierno de Lula, levantando artificialmente la agenda de corrupción y moralismo, con falsas acusaciones que derribaron el gobierno de Dilma. Esta Operación Lava Jato fue organizada por Estados Unidos para destruir empresas estratégicas de gobiernos progresistas como Petrobras y Odebrecht, saboteando la industrialización y también la integración de América Latina, llevada a cabo por estas empresas. Los grandes medios apoyaron la Operación Lava Jato y ahora renuevan sus siniestros planes para obstruir la reanudación de la industrialización, una prioridad en el gobierno de Lula. Uma prioridade do governo Lula. Latitud Brasil está comenzando. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Saludo inmenso y fraterno para todos ustedes que nos acompañan. Hoy tenemos un tema demasiado importante y decisivo, que es un intento de sectores de los medios de comunicación monopolistas, privados, de resucitar la Operación Lava Jato en Brasil. Obviamente contra el gobierno del presidente Lula. La Operación Lava Jato fue organizada por el gobierno norteamericano para la destrucción de factores políticos, la destrucción productiva de varios países con gobiernos progresistas en América Latina. En el caso de Brasil, resultó en el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y más que eso, también tuvo un efecto devastador en la economía brasileña. Las empresas nacionales, Petrobras, el desempleo masivo. Bueno, hay una parte de los medios de comunicación que quiere resucitar la Operación Lava Jato, obviamente con el objetivo de desestabilizar. Por eso invitamos a Ángela Carrato, periodista, profesora de comunicación en la Universidad Federal de Minas Gerais, con amplia experiencia en comunicación pública y privada, con varios libros escritos. Gran polemista, también conferencista, a la que le doy la bienvenida, saludándola y preguntándole cuál es la razón de este viciado y obviamente desestabilizador intento por parte de los medios de comunicación de resucitar la Operación Lava Jato. Para buscar resucitar a Operación Lava Jato. Buenas noches, profesora Ángela Carrato. Buenas noches, Beto. Buenas noches, toda la audiencia de este programa, que sigo y me gusta mucho. Mire, usted mencionó, y tiene toda la razón, sectores de los medios corporativos brasileños, estos medios que sirven a intereses imperialistas, intereses contra Brasil, contra América Latina. De resucitar la Operación Lava Jato, sí, se esfuerzan mucho. Pero es importante recordar que el pasado 17 de marzo, la Operación Lava Jato cumplió 10 años aquí en Brasil. Oficialmente está muerta y se ha ido, pero en la práctica nunca murió. No murió aquí en Brasil ni en otros países de América Latina. Los efectos perjudiciales de esta operación aún se dejan sentir aquí en Brasil y en otros países. Por ejemplo, una de las razones de la elección de este dictador, de este absurdo que es Javier Milei en Argentina, podemos atribuirla al efecto de la Lava Jato de allá, que simplemente detonó la expresidenta Cristina Kirchner y dejó traumas en el país. Y el resultado, miren lo que está pasando en Argentina. El país simplemente se está yendo al espacio. Y podemos ver otro ejemplo, otra rama del Lava Jato en Perú. Perú hoy es una dictadura. El pseudogobierno es una dictadura. Entonces, el presidente está en prisión, ¿no? Sí, sin cargos, sin saber nada. No usó nada que no estuviera protegido en la Constitución.
Simplemente no tenía mayoría parlamentaria, solo eso. Y eso no es razón, ni siquiera es parlamentarismo tradicional. Claro. Allí. Así que no hay razón. Bueno, una vez más, Lavallato ha hecho un daño tremendo en Perú. De hecho, el expresidente peruano se suicidó. Así que, en otras palabras, los daños de Lava en América Latina son terribles, terribles. Ahora, en Brasil, donde se originó la operación, una operación financiada por intereses estadounidenses y con el pleno apoyo de la clase dominante brasileña, incluidos los medios de comunicación. Si no hubiera sido por los medios de comunicación corporativos, la Operación Lavallato no habría tenido tanto éxito, y ni siquiera dos personajes horrendos, nefastos y corruptos como el ex juez Sergio Moro y el ex fiscal federal Deltan Dallagnol podrían haber sido elevados a la categoría de héroes nacionales. En este sentido, me gustaría que nos revelara un poco más sobre la absoluta coincidencia de la línea editorial de, por ejemplo, la mayor red de televisión brasileña, Globo, y sus comentaristas, con la línea emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que patrocinó la Operación Lavallato, especialmente, por ejemplo, en relación con la desnacionalización del petróleo y el debilitamiento o privatización de Petrobras, que se produjo bajo los gobiernos de Michel Temer y Bolsonaro. Esta coincidencia de los medios de comunicación y la Operación Lavallato. Sí, pero no ha sido coincidencia. Estaba todo preparado. Esto forma parte, por así decirlo, de algo más grande que es la guerra híbrida, que son diversas formas de manipular, y la opinión pública es fundamental en este tipo de ataques. Así que los medios de comunicación juegan un papel enorme para convencer a la gente. ¿Y qué han hecho los medios de comunicación brasileños? Y no solo ahora. Siempre ha servido a los intereses de Estados Unidos e inculcó en la gente la idea de que los gobiernos progresistas son gobiernos corruptos. Si tomamos a Getúlio Vargas, por ejemplo, en su periodo constitucional del 50 al 54, fue un excelente gobierno. Fue en este gobierno que se creó el monopolio estatal. Se creó Petrobras, un gobierno que estaba avanzando y fue llevado al suicidio por estas fuerzas. 10 años después, en 1964, tuvimos otro presidente progresista, João Goulart, que fue derrocado por un golpe cívico-militar patrocinado por Estados Unidos. Se ha demostrado hoy con documentos y demás. Y ahora... Golpe con apoyo de los medios. Todos los medios apoyando este golpe. Sí. João Goulart. Llevando a la gente a las calles con esa vieja charla sobre comunismo, mujeres sosteniendo rosarios. El comunismo se va a apoderar de tu casa, te va a quitar tu coche. Y hasta el día de hoy, los que he visto que le quitan el coche a la gente son los bancos. Es el capitalismo, ¿no? Pero consiguieron convencer a la gente de que no era así, de que era el comunismo el que se comía a los niños, el que se quedaba con las propiedades. Y más recientemente, y aquí hay una coincidencia, pero no hay nada de coincidencia en ello, ¿verdad, Beto? Después de que se descubriera el Presal, que preparó otro golpe de Estado, las mismas condiciones, los intereses estadounidenses, esa clase dominante brasileña, con complejo de perro callejero, colonizada y sin compromiso con el país, y los medios de comunicación, que son la expresión de esa clase. Además del retroceso en la producción, se han destruido empresas nacionales, empresas con una inmensa capacidad de ingeniería, porque podrían aportar, por ejemplo, a la integración latinoamericana a través de obras muy importantes. Profesora, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Latitud. En el segundo bloque, debatimos qué se puede hacer, siempre sobre el tema de los medios de comunicación. O que é que se pode fazer? Porque diante da ofensiva lavajatista... Porque frente a la ofensiva lavallajista de los medios de comunicación, es evidente que necesitamos unos medios que despierten la conciencia y el sentimiento nacionalista, un grado de ciudadanía participativa en el pueblo brasileño. Pero ese tema está en el segundo bloque. Es lo siguiente, Beto. Creo que usted fue muy amable al mencionar algunas empresas. No, Lavallato destruyó todas las empresas brasileñas importantes.
todas las empresas de importancia brasileiras, ¿no? Toda la industria pesada, la industria naval y casi destruye Petrobras. Ha sido rebanada y el gobierno de Lula está luchando como un león para revertirlo y no está fácil. Es verdad. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con Latitud Brasil. Latitud Brasil está de volta hoje conversando. Latitud Brasil está de vuelta hoy, conversando con la profesora y periodista Ángela Carrato, profesora de Comunicación Social en la Universidad Federal de Minas Gerais, articulista con amplia experiencia en medios públicos y privados brasileños, que analiza con nosotros aquí el siniestro intento de los medios de resucitar la Operación Lava Jato, pero también está la parte que nos concierne ahora, la necesidad de presentar otro modelo mediático que defienda los intereses nacionales, la soberanía informativa y cultural del pueblo brasileño, incluso despertando la capacidad de defender a Brasil en sus intereses. ¿Cuál sería la medida necesaria o cuáles serían las medidas necesarias para que el gobierno de Lula tenga antídotos frente a estos ataques destructivos de los conglomerados mediáticos, monopolistas al servicio del capital extranjero? Mire, Beto, lo has dicho bien, medidas, en plural. Y cuando decimos el plural, estoy pensando en medidas por parte del gobierno, medidas por parte de varias instituciones, varios movimientos sociales, o sea, un conjunto de acciones. Por parte del gobierno, creo que es fundamental que el gobierno de Lula entienda que los medios corporativos brasileños no van a cambiar su posición. Puede golpear menos o golpear más, pero siempre golpeará. Y ahora mismo está golpeando mucho. Ella tomó una posición correcta del Consejo de Administración de Petrobras, de no distribuir dividendos extraordinarios, no dividendos ordinarios, sino dividendos extraordinarios, que es una decisión que el Consejo podría adoptar y adoptó, y la convirtió en una crisis, incluso insinuando corrupción, algo absurdo. Fabricó una crisis, exactamente, y esa persona desprevenida se lo cree porque solo lee los titulares, escucha y ve las noticias en la televisión todo el tiempo, sin hablar de otra cosa. Así que el gobierno de Lula tendría que tener un sistema de comunicación gubernamental y también apoyar el sistema público de TV Brasil para que tuviera la capilaridad de llegar a todas las partes del territorio nacional. Porque, por increíble que parezca, TV Brasil no llega a casi ninguna parte y TV Globo llega a todas. ¿Cómo es eso? Llega a todas partes, con el apoyo de fondos publicitarios distribuidos por el gobierno, principalmente TV Globo. Sí, Jornal Nacional y Fantástico son los dos programas que más financiación han recibido del gobierno de Lula, tanto el año pasado como en este inicio de año. En segundo lugar está TV Record, propiedad del empresario y obispo Edir Macedo, en otras palabras, vinculada a la Iglesia Universal. Sí, el gobierno de Lula está criando cuervos y le van a comer los ojos a este gobierno si no despierta a tiempo, pues entonces el gobierno tendría que tener una política de comunicación. Esta historia de pensar que vas a torear a la gente con dinero, como se dice, no resuelve el problema. Está demostrado que no lo resuelve. Hace unos días, profesora, el presidente Lula convocó una reunión exclusivamente para hablar de su propia insatisfacción con la comunicación, porque considera que el gobierno ha conseguido muchas cosas, pero el pueblo brasileño no ha sido bien informado al respecto, debido a la falta de una política de comunicación adecuada. É verdade, quando a gente fala em política de comunicação,
Es verdad, cuando hablamos de política de comunicación, además de TV Brasil, además de TVGov, tenemos que pensar en una comunicación integrada entre todos los ministerios y organismos. Por ejemplo, Petrobras tiene dinero para hacer una bellísima comunicación explicando a la población cuál es su papel, lo que hace, cómo se gestiona el dinero dentro de ella, las inversiones. Va mucho más allá del petróleo, ¿no? Varios tipos de energía. Está en la transición a la energía limpia, la energía verde. De verdad que puede hacerlo. Así que pregunto, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Solo hacen inserciones en los noticieros tradicionales, esas inserciones clásicas. ¿Qué es eso? Es necesaria una especie de inserción pedagógica para explicar a la gente que Petrobras no es una empresa cualquiera, es la mayor empresa fundamental para el desarrollo nacional. Por ejemplo, algo que también afecta a Venezuela. Recientemente, el presidente Lula inició las obras de la refinería Abreu el Lila en Pernambuco, una refinería que los medios corporativos de Brasil odiaban. Decían que era horrible, cara, inútil, y lleva casi 6 años parada, perdiendo valor a medida que se deterioran los equipos. ¿Y qué tiene de importante esta refinería? Su asociación con Venezuela, nuestra querida Venezuela, para refinar un tipo específico de petróleo. Esta asociación es fundamental, pero la clase imperialista no la quiere. De hecho, el imperialismo quiere apoderarse del petróleo presal de Brasil. Y todo este problema en Venezuela es porque, como ustedes saben mejor que yo, y como sabe cualquiera que nos escuche, es porque el gobierno venezolano no acepta esta posición imperialista de Estados Unidos, que incluso quiere interferir en las elecciones presidenciales de Venezuela. ¿Y qué hay detrás de todo esto? La codicia por el petróleo. Pero volviendo a la cuestión de los medios de comunicación aquí en Brasil, por un lado, el gobierno tiene que cambiar su posición. No tiene sentido que el presidente Lula da Silva se limite a expresar su descontento. Él tiene como demandar y es posible de hacer, de modo que puede hacerlo. Por otro lado, en el lado de los movimientos sociales, también creo que estos movimientos, de los que también formamos parte, han estado un poco callados, estancados y un poco abatidos. La extrema derecha ha crecido mucho, pero finalmente creo que ahora, sobre todo el sábado 23 de marzo, habrá una reanudación. Los movimientos sociales están saliendo a la calle, especialmente en 3 estados, Río, Sao Paulo y Minas Gerais, estados gobernados actualmente por la extrema derecha, factor del golpismo y de la desestabilización del país. Y creo que ya es hora de que estos movimientos salgan a la calle. Creo que esto es importante. Es más, los sindicatos, las organizaciones, también estoy sintiendo la falta de ellos, de trabajo pedagógico y también de trabajo en las redes sociales. La extrema derecha ha dominado estas redes. Los sindicatos tienen sus portales, Los sindicatos tienen sus portales, sus redes, las instituciones y organizaciones las tienen, y también el propio gobierno. Creo que hay una inmovilización que es inaceptable, por no mencionar el hecho de que en el pasado Brasil tenía grandes periódicos que competían por las visiones del mundo. Pienso, por ejemplo, en Última Hora de Samuel Weiner en los años 50. Que disputavam a visão de mundo. Eu estou lembrando, por exemplo, Última Hora, de Samuel Weiner. Creado por Getúlio Vargas, el presidente Getúlio Vargas. Exactamente, estoy pensando en Radio Nacional, también creada por Vargas. Pública, estatal, muy importante. Una emisora de interés público. Transmitía en 3 idiomas y era recibida en todos los continentes, en todo el mundo. Era una radio de gran potencia. Sí, y entonces pregunto, en un momento en el que el presidente Lula ocupa una posición tan importante en política exterior, ¿dónde está la voz de Brasil en el mundo? Seguimos dependiendo de las agencias de noticias internacionales, así que hay mucho por hacer. Ahora hay que querer. El gobierno tiene que estar dispuesto y los movimientos sociales, los sectores progresistas, tienen que estar dispuestos a salir a la calle, porque si no, le estamos entregando las riendas a la extrema derecha.
Sería el momento de una nueva conferencia, la segunda Conferencia Nacional de Comunicación, para poner en práctica todo lo que la sociedad había presentado como una exigencia de democratización de la comunicación. Pues bien, yo participé en la primera conferencia y tú también, y estoy muy frustrada porque allí estuvimos casi 4 días debatiendo exhaustivamente. Al final, se elaboraron y votaron 600 propuestas y no salió adelante. El segundo gobierno de Lula entregó esto al primer gobierno de Dilma, pero la presidenta Dilma no acertó en muchas cosas. En materia de comunicación, no avanzó. En una entrevista más larga que tuve con ella, le pregunté por qué no dio seguimiento a esas acciones que ya habían sido definidas y casi puestas en práctica por Franklin Martins, y que era el ministro del área. Ella dijo, mira, porque dependía del Congreso y yo no tenía mayoría. Todo lo contrario, estaba en minoría y era solo para agitar las cosas. Era un elemento más para pinchar al jaguar con un palo corto. Esto es un problema porque ¿cuándo tendría el sector progresista mayoría en el Congreso? Terá maioria no Congresso. É claro que aí... Por supuesto, se trata de una cuestión realmente compleja, pero contamos con diversos instrumentos de los medios de comunicación públicos que pueden reforzarse y activarse, como TV Brasil, las televisiones educativas, las televisiones universitarias y las televisiones comunitarias. As TVs comunitárias que podem ter... Radios comunitarias. Exactamente, pueden cumplir una función mayor. Sobre todo, la gente en la calle, ¿no, Beto? Pero profesora, exactamente, la gente en la calle para bendecir esta marcha, que es una batalla necesaria, la batalla de las batallas. Profesora Ángela Carrato, muchas gracias por su participación aquí en Latitud Brasil. Las puertas estarán siempre abiertas para sus palabras, para sus observaciones muy necesarias. Muchas gracias. Muito obrigado. Yo le agradezco mucho. Abrazo a usted y a todos los oyentes. A vocês que nos A acompanharam, ustedes que nos acompañaron aquí en Latitud Brasil, muchas gracias. Estaremos de vuelta la próxima semana con un tema más para buscar entender cada vez mejor los retos de este país gigante, Brasil. Sea efectivamente lo que el presidente Lula quiere que sea, un país soberano, democrático, popular y verdaderamente integrado a una América Latina soberana. Hasta la próxima. Chao. Até a próxima. Tchau, tchau.